Comenzamos a grabar, listo. Buenos días, mi nombre es Ana Faraco y voy a hablar del libro Erasmo de Rotterdam. Me acompañan Sergio Bustamante, Dewar Macías, Natalie Suárez, Tiare Quintero, Wendy Martínez, Natalia Romero, Paula García y Dayana Molina. Empezaré hablando de Erasmo de Rotterdam, quien fue conocido como el príncipe del humanismo. Nació durante la Edad Media, pero estuvo en contra de los pensamientos y la educación de su época. En su libro, enaltece a la locura y a la insensatez. La locura, hija de Plutón y Eves, criada por la ebriedad y la ignorancia, es, sin duda alguna, necesaria para el hombre. Todos los hombres aborrecen a la locura, pero ninguno de nosotros sería nada sin ella. Ningún hombre está exento de caer en esta, tanto como el pobre, ni el rey ni el siervo, ni el discípulo ni el maestro. Honestamente, ¿seríamos nosotros felices siendo cuerdos? ¿No tendrá razón Erasmo al decir que la felicidad surge de la locura? Erasmo nos relata una idea lúgubre de la vida y la contrapone con una idea mucho más optimista, la cual solo se alcanza con la locura. Mientras más incompetente es una persona, más feliz es. La cordura no nos traerá felicidad. La felicidad se consigue siguiendo nuestros instintos. Elogia la locura, critica a la sociedad, la cual juzga la demencia pero siempre cae en sus placeres. Erasmo se adelantó a su época. Siempre tuvo claro que la locura es el mayor de los males y la locura su cura. Muchas gracias. Erasmo de Rotterdam hace una crítica a lo que son los halagadores en sí, y en su libro menciona una palabra que dice que en los oídos de nuestras épocas están tan acostumbrados a escuchar solo de lo que nos halaga, pero él se hace una pregunta: ¿qué pasa con aquellas personas que suelen corregir al hombre? En realidad, las críticas no van dirigidas a algo o a alguien en específico, sino que esa sea atacada o tú te sientes juzgado por dicha sátira, y esto significa que temes verte reflejado en ella o que ya lo estás. En realidad, las críticas a nuestros actos y los halagos no son algo malo, sino que estos nos ayudan a mejorar. Aunque Erasmo consideraba un refrán que decía: si no tienes abuela, es mejor alabarse a sí mismo, puesto que tú no sabes las verdaderas razones por las cuales las otras personas se halagan, y fácilmente ellos pueden decir que se sienten orgullosos por tus logros, aunque no lo estén. Por eso el único que puede estar orgulloso y va a celebrar su verdadero logro va a ser tú mismo. Al igual, hace unas comparaciones con los pensadores y las maneras de criticar que ellos hacían. En esto se encuentra San Jerónimo, puesto que él hacía unas críticas mencionando nombres propios y no en general. Y esto lo que buscaba era atacar a la otra persona. En cambio, lo que era Erasmo, hacían críticas en generales, sin mencionar nombres propios ni algo en específico a lo que iba dirigido, sino que más que todo lo dejaba a tu conciencia y ver si tú te veías reflejado en dicha sátira. Y esto fue lo que lo hizo diferente a los demás pensadores de la época. Muchas gracias. Elogio de la locura es una obra escrita como un juego satírico e ingenioso que pretende hacer crítica de la época, en la que todas las clases son denunciadas y puestas en la mesa por la locura. Erasmo de Rotterdam fue uno de los personajes más influyentes en su época, defensor de la racionalidad y del humanismo. Escribió Elogio de la locura en un contexto social y cultural influenciado por la lucha entre la medieval y los nuevos postulados que apuntaba el humanismo. En la obra se hace una relación puntual de las ventajas de la locura sobre la razón, la cual quiere convencer al mundo de que la locura es el origen de todas las bondades, diversiones o cosas buenas que el humano disfruta. Elogio de la locura también es ante una obra irónica, en la que se dice lo contrario de lo que parece decirse, y también es un discurso que obliga a convertir todas las afirmaciones en negaciones para poder entenderlas. En su elogio, la locura dice que es sincera, transparente, que no existe en ella daño alguno, que no la podemos ocultar por más que intentemos, siempre se muestra de alguna manera u otra. La locura proviene del amor propio, de la adulación, del olvido, de la pereza, entre otras cosas, adquiriendo así un poder que le eleva sobre todo y sobre todo. Asimismo, la locura hace un elogio de la ceguera y la demencia, y en los que se realiza una sátira de las prácticas piadosas y corruptas de la Iglesia Católica.
así como de la locura de los personajes de su época. Gracias. El libro El elogio a la locura es una adulación hacia la misma. Erasmo de Rotterdam en este libro busca darle a la locura todo el mérito de la supervivencia humana. Habla de la estulticia, hace críticas a su sociedad, a las instituciones como la iglesia, y trata a los hombres como inconscientes y de cierta manera como estúpidos por las absurdas decisiones que toman para actuar y por el orden de importancia que le dan a algunas cosas o situaciones. Tiene variedad de críticas hacia todo círculo social, sin distinción alguna. A la principal conclusión a la que podemos llegar con esta obra es que la locura siempre hace parte de nosotros. Entre más inocentes o ignorantes somos sobre la vida, más disfrutamos. Por eso la niñez es nuestra mejor etapa. Si dejamos todo de lado, los sentimientos o las pasiones, nos daremos cuenta que nuestro mundo está dominado por la locura. La locura nos une, las relaciones son a base de locura, aunque algunas veces la misma locura es la que nos separa, la que ocasiona las guerras internas o externas. La locura viene siendo la base de la sociedad. Hay distintos tipos de personas. Podemos hablar sobre los que no disfrutan la locura o no se dan vistos de que esta es la primera fase de la felicidad y la tranquilidad. Esos son los estudiosos, los que se dedican a lustrarse de conocimientos y con el paso del tiempo se vuelven una adicción. Se vuelven ambiciosos por saber más y más, mientras que los ignorantes, los que viven sin preocupaciones y sin ambiciones, disfrutan cada vez más el vicio de la locura. Gracias. La locura, necedad e ignorancia son cualidades del ser humano que han formado la integridad del hombre que hoy en día conocemos y que han hecho parte de nosotros desde toda la vida, desde siempre. Basta con leer esta gratificante obra de Erasmo de Rotterdam para comprender lo que nos hace seres humanos e ir al son de una estulticia que nos acompañaría por el resto de nuestras vidas. Erasmo de Rotterdam se ensimismó en sí mismo en formar un personaje como lo es la estulticia, la locura o necedad, y presentarla a sí misma como el principio y final de la vida en sí. En ella, Erasmo se da cuenta de que en el mundo en el que vivía la razón apenas y tenía poder y reinaba una gran confusión entre las personas de ese entonces que está ubicado en la Edad Media. Así que decide atacar a todo esto de una forma mesurada y satíricamente, donde muestra las ridiculeces, inconsistencias y absurdos de la sociedad de su tiempo, de las que destaco notables críticas hacia la Iglesia Católica en esa época y en general a la sociedad enceguecida por diversos pensamientos. Él, así como otros pensadores de su época, entendió que la responsabilidad de las cosas tanto buenas como malas que le sucedían a los hombres era de los hombres mismos y no de Dios, como se pensaba generalmente en la Edad Media. Logré apreciar que el autor recalca mucho que el ser humano presta atención cuando realmente algo es de su interés, mientras no, como es de casualidad. Siempre tendemos a dar oídos a rumores y nosotros los fortalecemos. También la forma en que se expresa de los sofistas y en cómo los consideraba personas adoradoras. Estos halagaban a los dioses o héroes, pues eran contratados por ellos mismos, los dioses y héroes, para escuchar lo que realmente quería y así poder engrandecer su ego. Gracias. El elogio de la locura es un libro que transmite un punto de vista diferente al que estamos acostumbrados a tomar. Por ejemplo, la estulticia es la ignorancia o necedad de una persona, como es causante de la guerra. Asimismo, la locura es la fuente y principio de vida. ¿Qué sería la vida sin una mínima gota de locura? Sería algo triste, aburrido, fastidioso e insípido. La obra elogio a la ceguera y demencia, en los que se hace un examen satírico de las supersticiones corruptas de la Iglesia Católica. Así como la locura de los pedantes, incluyendo al propio Erasmo. Pedante es como la locura es como una persona que presume una manera inapropiada sus palabras. Erasmo había regresado recientemente de Roma, decepcionado y lamentado de la evolución que veía en la curia romana. La curia romana son los consejos pontificios integrados por clérigos y laicos, cuya función es el estudio de las materias de la doctrina o gobierno de la Iglesia. Para Erasmo, la vida es como una especie de juego, en el cual cada actor aparece en un escenario con su máscara propia y representa un papel en la sociedad. Gracias.
Bueno, buenos días. Dice, entonces, el elogio de la locura es ante todo una obra irónica, una obra en la que se dice todo lo contrario de lo que parece decirse. Es pues un discurso que obliga a convertir todas las afirmaciones en negativo para poder entenderlas. De esta manera, el autor pretende llegar a los lectores a través de la retórica, pero también se intenta proteger. Siempre puede negar lo dicho alegando que es un juego. El libro aparece dividido en 68 capítulos. Desde el primero, aparece la locura como uno de esos personajes teatrales que hacen su propia presentación y que debutan alabándose. A lo largo de los 6 primeros capítulos, va haciendo Erasmo ostentación de su propia erudición, aunque aparentemente haya protestas en sentido contrario. A través de frases, proverbios, situaciones e incluso ejemplificación abundantemente extraída de los clásicos, aunque termine diciendo, se ha visto pues que imita a los retóricos de nuestro tiempo. Los capítulos 7 al 10 nos hacen la presentación de las fuerzas que mueven a la sociedad de su tiempo. Lo hace a través de la presentación de sus propios progenitores y cortejos. En el capítulo siguiente, el 12, habla de la locura no solo como fuente de la vida, sino de cuánto existe de bueno en el mundo. Afirmación que tomada en serio sería una auténtica aberración tanto en su expresión como en su contenido, al hacer de los placeres sensibles la única y verdadera felicidad. Fuera de la locura, los primeros personajes que desfilan alrededor de ella son la niñez y la vejez, entre los capítulos 13 y 14. Seguidamente, en el capítulo 15, hace otro alarde de erudición, sumiéndose en el imperio, haciendo alusión a dichos, hechos y proverbios de Safo, Ovidio, Luciano, Homero y las geórgicas. En el capítulo 16 hablamos de las disquisiciones sobre la razón y la concupiscencia. Da una visión negativa de tendencia protestante. En el 17 hablamos sobre la locura de las mujeres, diciendo que si por casualidad alguna mujer quisiera ser tenida por sabia, no conseguiría sino el doblemente necia, a modo de que aquel que pesa Minerva se empeñase en hacer entrar a un buey al palestrar, según dice el proverbio. Entonces, en nuestro capítulo 18, hablamos solamente de los festines, pasando al capítulo 19, sobre la dulzura. Entonces, a partir de aquí, Erasmo se basa en el intermedio del libro hasta más o menos los capítulos 59 y 60, criticando mucho a lo que son los reyes, los príncipes, la corte, los cortesanos. También critica mucho a varios y distintos filósofos. También hace énfasis y da erudición a ciertas cosas como lo son el sol, como lo es la dulzura, como lo es la alegría y como lo es la tristeza. Llegando al final, en el capítulo 61, dirá que la fortuna ama a las gentes poco reflexivas, pasando al capítulo 62, citando a Catón, la mayor sabiduría es parecer loco, y a Horacio, con varios versos y epístolas, a Homero, que llama a Telémaco, niño loco, a Cicerón, que afirma que el mundo está lleno de locos, y por si tales autoridades son de poco peso para los cristianos. Pasando al capítulo 63, trata de robustecer las alabanzas a la locura con textos de la Sagrada Escritura, en este caso la Biblia. En este capítulo, como en el siguiente, en el 65, tanto por el contexto como por el modo de interpretar algunos textos, capítulos citados y los siguientes, no podemos por menos de rechazar toda gracia y todo posible ingenio, además de merecernos una total repulsa desde el punto de vista doctrinal. Y ya el último capítulo, que es el 68, nos sirve como un capítulo de epílogo. Bueno, pues el elogio de la locura, bueno, fue escrita por Erasmo, que todos sabemos que fue un personaje muy influyente, fue un teólogo humanista, entre otras cosas. El elogio de la locura fue publicado en 1511 por primera vez en París, pero este libro como tal fue escrito 2 años antes. Ok, está escrito de una manera irónica, festiva, pero sin ninguna pretensión, además de que hace una defensa de los valores del hombre, pero más que todo se centra en criticar a la sociedad de su época, a las costumbres, al exceso de erudición y racionalismo, y propone un nuevo ideal, que es como más que todo una utopía, que es una idealización de una civilización perfecta, una sociedad, pero que al final cada nosotros sabemos que es muy poco probable que suceda. Y pues
Y para concluir, tenemos que aunque Erasmo hace desfilar ridículamente a poetas, filósofos, escritores, reyes, cartesianos, clérigos o papas, su elogio no es un pasatiempo frívolo, ni una burla de la condición humana, si bien mantiene el tono de humor todo el tiempo. En una carta dirigida al teólogo humanista Martín Dor, Erasmo explica que al escribirla ha seguido los consejos de Quintiliano y de Cicerón, quienes sostenían que el placer captura mejor la atención del lector y mantiene. Por eso ha tratado las verdades con humor sin apuntar a herir ni ofender a nadie. Se ha limitado a subrayar qué hay de absurdo o de cómico en el hombre, no lo repugnante. Me parece que la importancia de la obra de Erasmo no radica en que constituya el manual que nos falta sobre cómo vivir. Apunta más a que no son las grandes cosas de la vida las que nos hacen sentir bien, sino esas cosas que cada uno hace escapar a la homogeneización. Muchas gracias por todo.